Y para hacer las preguntas, le doy la bienvenida al señor Agustín Fontaine en los estudios centrales de Una Radio Muchas Voces. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué Buen dice? día. Buen día. Bien, bien, por aquí. Mira, Rena, hablábamos el otro día con Liliana Olivero y una de las preguntas que nos quedaba ahí pendiente como para después retomar era ¿por qué van divididos en el espacio de la izquierda con el Nuevo MAS? O sea, ella hablaba de una unidad del Frente Izquierda de los Trabajadores, pero a la vez vemos en las listas una división dentro de la izquierda con el Nuevo MAS. Y creo que parte de esa misma duda es la que tenemos respecto de la división de lo que podríamos decir los libertarios, ¿no? En la expresión que se usa habitualmente. Para sacarnos parte de esas dudas, estamos ya en comunicación con Agustín Spassky, legislador provincial y también candidato por el Partido Libertario. Buen día, Agustín, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días, Agustín, Renata, un placer conversar con ustedes. Bueno, estamos haciendo un repaso de cuáles son las propuestas rumbo a las elecciones por las distintas candidaturas, los distintos espacios políticos que se están presentando, y uno de los puntos que nos llamó la atención apenas vimos el cierre de listas tuvo que ver con esta división dentro de lo que uno podría decir bajo el ala de Javier Milei. Después vos nos vas a aclarar un poco más, pero en lo que vienen siendo los espacios que creen en el liberalismo como primera opción, pero cuál es el motivo por el cual vayan separados con La Libertad Avanza. Bueno, Agustín, los motivos son los mismos que a lo largo y ancho de la República Argentina. Nosotros somos un partido político, el Partido Libertario de Córdoba, el primer partido libertario fundado en la República Argentina. El Partido Libertario tiene representación en 12 provincias argentinas donde competimos con nuestras listas. Nosotros formamos parte de lo que en su momento fue el Frente Electoral de la Libertad Avanza y bueno, fueron surgiendo algunos matices, algunas diferencias que nos han hecho tomar la decisión de competir por fuera de la Libertad Avanza. Creemos que la construcción política en cabeza de Lule Menem no es la correcta, no es la adecuada. De hecho, lo hemos reflejado en 6 de las 7 denuncias de corrupción que ha sufrido este gobierno, involucrados con el apellido Menem, ¿no? Entonces, para nosotros tener la autonomía para poder criticar en libertad y apoyar todo lo que consideramos que hay que apoyar de la actual gestión, poderlo hacer en autonomía. Agustín, ¿vos considerás que los acuerdos estos que ha ido haciendo en estos 2 años de gobierno Javier Milei con algunos apellidos, como por ejemplo el de los Menem, es acordar con la casta y traicionar al pueblo argentino en relación a esa promesa o cómo lo venís viendo vos a eso desde tu espacio político? Mira, nosotros consideramos que fue un error la designación de Lule Menem como armador político del espacio de la Libertad Avanza, una persona que no es afín a nuestras ideas, que llegó sobre la hora, mayo, junio del 2023, nosotros venimos trabajando desde el 2018 con Javier, y entendemos que Javier delega esta cuestión del armado político, la cual lo aburre profundamente, te lo digo como el cordobés que por lejos más lo conoce, más ha conversado, más conversa, más veces almorzado, cenado, soñado, trabajado con Javier, son temas que él lo aburre y los ha delegado. De nuestro punto de vista, no ha sido una traición al pueblo argentino. Creo que una particularidad de su forma de ser, de su forma de obrar, que está mal, se la hemos planteado, y listo, no es tan grave que vayamos separados tampoco, ¿no? Bien, y te pregunto, pero ahí ya yéndonos un poco más allá de la cuestión Lule Menem, a tu relación con Bornoroni, ¿no? Bornoroni es conocido como un hombre fuerte de La Libertad Avanza y se da una tensión entre vos y Gabriel Bornoroni que después termina siendo en listas distintas. Pero vos hiciste expresiones sobre Gabriel Bornoroni en el que mencionas que no se puede manejar al partido político como una empresa privada o considerar que la política es simplemente una empresa privada. ¿Podrías ampliar este concepto? A ver, hay que ser claro cuál es la relación entre Lule Menem y Gabriel Bornoroni, ¿no? O sea, el socio del estudio jurídico de Gabriel Bornoroni es hijo del Flaco Bauzá, que fue durante 10 años y medio funcionario de Carlos Saúl Menem, de los pocos funcionarios que acompañaron a lo largo de los 10 años y medio de las dos presidencias de Menem.
Entonces, cuando Lule Menem accede a ser el armador político de la Libertad Avanza, rápidamente se relaciona vía el socio del estudio jurídico de Gabriel Bornorelli con Gabriel. Ellos empiezan a construir su partido político, que nos parece totalmente válido. No criticamos esa acción. Nos parece que el presidente debe tener su herramienta electoral, como nosotros debemos tener la nuestra, para apoyar lo que consideramos correcto de esta gestión, como por ejemplo el combate exitoso contra la inflación en la República Argentina. Pasamos de tener una inflación del 350% a una inflación del 2% mensual, ¿no? Eh, Creemos que el desembarco de la Fuerza de Seguridad en Rosario fue muy, muy bueno, derrumbó la tasa de homicidios en la ciudad de Rosario. Creemos que el ordenamiento de las calles en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, impidiendo que a la gente no se le permita llegar a trabajar, a estudiar, a tomar turnos médicos, fue muy buena. Pero también para poder marcar errores como la participación de determinadas personas que creemos que no han venido por el bronce, como fue una de nuestras banderas por el 2023, sino que fue por el oro. Y en el caso de Córdoba, eso lo vemos fielmente reflejado en las listas de la Libertad Avanza. El candidato número uno, su único mérito en la vida ha sido ser secretario de actas de la Federación Empresarial que conducía Gabriel Bornorelli. Y la candidata número dos, esa que dice que en Capilla del Monte conversa con los ovnis y que constela mediante las constelaciones akáshicas, afina una guitarra, o si le pasa el dominio de un auto te lo arregla, declaraciones de ella, públicas, no mías. Su mérito para estar ocupando ese lugar es estar casada con un íntimo amigo del presidente de la Libertad Avanza. El candidato número 3, Gonzalo Roca, él afirma que no es socio del estudio jurídico de Gabriel Bornoroni, perdón, Patiño Brizuela, el candidato ¿por qué lo número nombras 3. como Él 3? afirma que no es socio del estudio, pero casualmente tenemos los escritos jurídicos donde tiene exactamente el mismo domicilio que el estudio jurídico de Gabriel Bornoroni. Por ahí los separa un biombo y no son socios, y tiene razón, pero está estrechamente vinculado. De hecho, dos de esos tres socios del estudio jurídico, Patiño Brizuela, interventor de PAMI, el otro, Bauzá, como ya enumeramos, interventor de ANSES en Córdoba. Nosotros trajimos la bandera de buscar los mejores hombres, las mejores mujeres, los más preparados, los más idóneos para los cargos. No considero desde lo personal que dos abogados especialistas en derecho civil y comercial sean las personas idóneas. Una, en el caso de Patiño Brizuela, para ser interventor de PAMI, que es un sistema de salud, de prestación de un servicio de salud. Vos tenés que tener una persona especialista en administrar el sistema de salud, que los hay y muy buenos en Córdoba. Y el otro, nos parece que tampoco está preparado para ser interventor de ANSES, un organismo de previsión social, cuando de cuestiones previsionales no sabe absolutamente nada, ¿no? Por su desempeño profesional, lo digo. Agustín, uno de los puntos que nos ha costado mucho en las entrevistas de estos días respecto de lo que son las posturas de los distintos candidatos de los distintos partidos es saber cuáles son las propuestas legislativas. Hay generales expresiones sobre hacia dónde va el país, pero poco de lo que tiene que ver con la tarea específica legislativa en diputados. ¿Qué es lo que ustedes vienen pensando como primeros proyectos fundamentales para la Cámara de Diputados? Fundamentalmente no te lo responden porque no las tienen, ¿no? Pues no se han puesto a trabajar al respecto. Nosotros sí hemos trabajado, tenemos uno de los lineamientos que es combatir la inseguridad en la República Argentina. Tenemos que ir hacia una reforma profunda en la República Argentina en materia de seguridad, cuyos pilares son, número uno, la baja de la edad de imputabilidad en Argentina. Una persona de 15 años que mata, roba, viola, no es un niño, no puede quedar sin juicio y sin castigo, debe ser tratado como el criminal que es. Si mata a los 15 años, tiene que ir preso. Eso tiene que ser, pero más que claro. Así que vamos a trabajar por bajar la edad de imputabilidad. Después creemos que tenemos que ir a un sistema de juicios en la justicia federal, en el plano federal penal, pero de haya oralidad. No puede ser que personas estén 17 años tramitando una causa penal sin sentencia firme y sin cumplir con cárcel lo que corresponda por los delitos realizados. Creemos que se tiene que profundizar el combate contra el narcotráfico, no hay que darle respiro y hay que arbitrar los medios y las reformas en la legislación vigente para permitir que eso se realice con todas las herramientas que tiene el Estado a su alcance,
todas, y hay que trabajar en una reforma de la Ley de Seguridad Interior para permitir que las Fuerzas Armadas, ya sea el Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina, previo reentrenamiento de sus integrantes, puedan participar de la lucha contra el narcotráfico en la República Argentina. Creemos que también hay que reformar el sistema tributario argentino, que es un desquicio. En Argentina tenemos más de 150 impuestos y tasas, y tenemos que ir en el orden nacional, más de 31 impuestos vigentes, tenemos que ir a un sistema donde solamente se paguen 3 impuestos, donde se pague impuesto a los bienes personales, a las ganancias y al IVA, como es en la inmensa mayoría de las economías que prosperan en el mundo. Te digo, como empresario pyme, todos los días tenemos un vencimiento de impuestos, ya sea en el orden nacional, provincial, municipal, y eso es una locura. Y bueno, hay que Agustín, trabajar en otros aspectos también de la realidad de los argentinos. Tenemos que ir hacia una desburocratización de lo que es el sistema estatal, tiene que ser un sistema mucho más ágil. Hay que buscar el trabajo que está haciendo Federico Sturzenegger en ese ámbito es fundamental para poder desarrollar la economía argentina, y eso tenemos que apoyarlo. Pero también hay cuestiones a las que vamos a ir a cuestionar en el Congreso de la Nación, ¿no? Nosotros creemos que el actual sistema de reparto de los subsidios, ya sea a la energía eléctrica, al agua, al transporte, está mal. No puede ser que en el AMBA sus habitantes, sin distinguir entre el nivel de ingresos de aquellos que los necesitan, los subsidios y los que no, todos quedan enfocados en el AMBA. Y eso está mal. Creemos que se tiene que distribuir entre las 23 provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, priorizando a las personas que realmente lo necesitan, ¿no? Tanto el Agustín, subsidio como al transporte, a la energía eléctrica o al agua. Y eso no está pasando y creemos que es un error, y bueno, lo que haremos es ir a marcar el Congreso de la Nación. Agustín, lo primero que nombraste recién de los distintos proyectos en un país que cruje por una economía muy complicada en estos días y con muchas situaciones, muchos despidos y mucha dificultad en este momento del gobierno nacional. Lo primero que nombraste fue bajar la edad de imputabilidad. En qué se basan ustedes para considerar que esa baja de la edad de imputabilidad puede ser una solución o uno de los primeros o de los ejes centrales a la hora de pensar el futuro del país? Primero, en casos de la vida cotidiana, ¿no? En la provincia de Córdoba, en la ciudad de Córdoba, tuvimos el caso denominado M por la prensa, un chico de 15 años que fue detenido en 17 oportunidades asaltando choferes de Uber. A 2 de los choferes, este menor, les había gatillado en la cara. O sea, los intentó asesinar, destruyendo no solo la vida de estos 2 choferes, sino la de sus familias y la de las personas que los quieren y demás. ¿Por qué este joven M debe seguir en libertad? 2 intentos de homicidio, ¿no? Ahora, no soy de preguntarles a los periodistas, pero como vos hiciste una afirmación relacionando una crisis económica con la delincuencia, vos me decís que la gente sale a gatillarle a choferes de Uber porque no consigue trabajo. No, yo no dije Yo, eso. Lo como que yo empresario dije, pyme, me animo a asegurarte que hay poco que ver entre pobreza y crimen, sobre todo gatillarle gente en la cara, ¿no? Nosotros trabajamos en nuestra empresa con gente que ha enfrentado la adversidad, la pobreza en su infancia. Yo no veo una correlación directa entre una persona que le gatilla en la cara a un chofer de Uber y la pobreza, ¿no? lo Pero que además, yo te preguntaba, Agustín, pongámonos en buenismo y digamos, che, preocupémonos por el pibe M, saquémoslo de las drogas, hagamos que termine el secundario. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer si no tenemos la atribución de que un juez lo aparte del círculo que lo llevó a eso, ¿no? Que lo llevó al crimen, al delito, al abuso de drogas, al no concurrir más al colegio, al no tener la contención de un club? sí, ¿Qué instrumento tiene el Estado para obligarlo? Ninguno. Entonces, desde tu visión, me animo a decir que bajar la imputabilidad por lo menos nos permite sacarlo del contexto en el cual terminó arruinando su vida y muy probablemente la de 2 choferes de Uber, ¿no? A los cuales le gatilló en la cara. En la cara. la pregunta era específicamente si para vos era el tema central, la situación de los menores que no encuentran
contención y que llegan a este tipo de situaciones. Te corro un poquito de ese tema y me voy al tema pymes. Vos nombraste que sos empresario pyme, sos conocido empresario pyme en la provincia de Córdoba, además de ser en este momento legislador, y quiero preguntarte en relación a cómo está tu pyme y cómo están las pymes de los sectores con los que vos tenés diálogo, porque el tema de la apertura de importaciones en algunos espacios hace complicar las pymes, y el sector pyme denuncia cierre de pequeñas y medianas empresas habitualmente. ¿Cuál es tu visión? Y si te parece que es si coincidís con eso, con el cierre de las pymes, con el hecho de que esté sucediendo eso, y si te parece que es una cuestión transitoria o si es algo definitivo propio de la libre competencia con otros países. A ver, Agustín, nadie va a estar contento con el cierre de pymes. Tengámoslo más que claro. Pero ayer, mientras visitábamos el departamento de San Justo, estábamos puntualmente en la ciudad de San Francisco, estábamos visitando una pyme de la ciudad de San Francisco que fabrica una muy conocida marca de cocina. Estamos conversando con Roberto, de 82 años. Eran las 6 de la tarde, había llegado a las 5 de la mañana a trabajar a su empresa. Y mientras recorríamos la línea de producción y viendo cómo iba incorporando tecnología para mejorar su estructura de costo, orgulloso, Roberto nos comentaba que hacía 13 meses que no subía el precio de sus cocinas. Por dos motivos, fundamentalmente. Uno, porque está dura y complicada la venta, nosotros no negamos la realidad. Pero el segundo, porque su estructura de costos había disminuido. Y había disminuido porque algunos de los componentes que él fabricaba o que él compraba en Argentina los estaba pudiendo reemplazar por productos de origen chino, de origen turco, y que eso hacía que muchísimos argentinos pudieran acceder a cocinas proporcionalmente mucho más baratas que hace un año, ¿no? Entonces sí, es cierto, hay pymes que cierran, hay pymes que abren, como pasó con todos los gobiernos. Vos pensás que la cuarentena eterna a la que nos sometió Alberto Fernández durante un año y medio nos generó un genocidio de pymes. Nos destruyó, nos rompió a todos. Pero bueno, nosotros creemos que el proceso debería haber sido el ajuste del gasto público para bajar los impuestos, generar un marco de una ley mucho más amigable con la generación de empleo, que es para lo que estamos diseñados los pymes. Nosotros no tenemos mejor momento en nuestro trabajo que cuando luego de una entrevista con un posible empleado le extendemos la mano y le decimos, che, te esperamos mañana para que vengas a laburar, ver cómo ese hombre, cómo esa mujer se para, te mira, está contento porque sabe que va a poder sostener a su familia con el fruto de su esfuerzo, ¿no? Dando lo mejor de sí, de sus potencialidades, de sus capacidades. Creemos que ese es el camino correcto. Agustín, salgo de las pymes y me vengo acá a Capilla del Monte porque en nuestra localidad una de las pequeñas y medianas empresas, podríamos decir, es la cabaña de una persona o el espacio turístico, el alojamiento, el restaurante, el barcito, el lugarcito para recibir al turismo, y uno de los puntos que vienen complicando mucho a las localidades turísticas tiene que ver con el dólar bajo. El término bajo y alto no es que yo me quiera hacer cargo, lo digo en relación a algunas publicaciones habituales cuando se habla del turismo que se va hacia otro lugar y que no viene a este lugar. ¿Cómo lo piensan ustedes a la economía de los lugares turísticos, o si consideran que tenemos que empezar a migrar a otro tipo de economías? Ahora vamos a ser más que claros, te lo dice una persona que ha trabajado en el sector turismo. Yo he hecho mi carrera universitaria trabajando de conserje a la noche, en hoteles. Entre las 11 de la noche y las 7 de la mañana tenía la suerte de trabajar en un hotel donde, entre comillas, me podía robar horas de trabajo y en vez de ver la televisión podía abrir los libros y ponerme a estudiar. Así que lo conozco el sector, he trabajado muchos años ahí. El sector turismo no solo vive de recibir por un dólar alto, que muchos dicen adorar, caro, que eso hace que los argentinos ganemos menos en dólares, ¿no? Y por ende seamos más pobres. Si Argentina, la devaluación de tipo de cambio hubiera sido
una solución para la Argentina, seríamos la principal potencia del mundo, ¿no? No nos olvidemos que del retorno a la democracia a la fecha le sacamos 13-0 a la moneda. Así que aquellos que adoran la devaluación se quedan sin fundamento a la hora de sostenerlo, ¿no? Porque claramente Argentina ha ido devaluando permanentemente su moneda sin traer soluciones a los argentinos. De hecho, los niveles de inseguridad se dispararon, los chicos que dejan el colegio en porcentaje han crecido, no se genera empleo, no hay erradicación de inversiones, así que creo que poco tiene que ver una cosa con la otra. Pero sí sostengo que el dólar no debe ser fijado por el Estado, ni cuando era Cristina Fernández de Kirchner, ni cuando fue Mauricio Macri, ni cuando fue Alberto Fernández, y creo que tampoco lo debe fijar ahora Javier Milei. Creo que el libre mercado debe hacer su trabajo y fijar el precio que realmente los argentinos que exportan traen sus dólares y lo venden a los argentinos que quieren importar, ya sea bienes o servicios, y entre ellos ponerse de acuerdo en el precio del dólar. En Argentina el precio del dólar debería fijarse en lo que se denomina MULC, Mercado Único Libre de Cambio. Resulta que el MULC no es ni siquiera el mercado único, porque todos vemos que hay diferentes tipos de precio del dólar, está el oficial, el MEP, el contado con liqui, el blue y demás. Y tampoco es libre porque hay intervención por parte del Estado, cosa con la cual no estamos de acuerdo en ningún gobierno, Agustín. Agustín, por último te pregunto, porque recién nombraste el empobrecimiento de nuestro país a partir del regreso de la democracia, estamos hablando del año 83 No, en adelante. mucho antes también, mucho antes también. No, no creo que sea responsabilidad del retorno de la democracia eso. Pero lo usé como para GOM, sobre todo por mi edad, tengo 50 años. Cuando decís mucho antes también te referís al inicio de los gobiernos peronistas, porque la pregunta tiene que ver con que justamente en la época del gobierno militar el país empezó a tomar deuda y sostuvo la toma de deudas en distintos momentos del año, de los años de los gobiernos, y en este momento también hay una gran deuda de nuestro país al Fondo Monetario Internacional y ahora al Tesoro, si es que se confirma. ¿Cómo ves vos esa parte que también contiene un poco la inflación, pero que está respaldada por una toma de deuda? Mira, Argentina llegó a ser el país con mayor PBI per cápita del mundo, mucho antes de que Perón accediera a la presidencia de la nación. Argentina atraía millones de inmigrantes de España, Italia, de toda Europa, incluida de algunos sectores de Asia, y no porque los inmigrantes sean tontos, ¿no? Sino porque acá se vivía mucho mejor que en sus países de origen. ¿Sí? Para ver qué países les va bien, en qué países les va mal, muchas veces hay que mirar los flujos migratorios. La gente no es tonta, nosotros creemos que la gente cuando elige en libertad qué es lo que va a hacer, tiene mucha menos posibilidad de equivocarse que el burócrata de turno. Creemos que el deterioro de Argentina empezó antes del gobierno de Juan Domingo Perón. Creemos que su gobierno tampoco ayudó mucho, ¿no?, para revertir esa situación. Pero al margen de eso, creemos que el deterioro empezó inclusive antes. Y no lo decimos nosotros, es la historia de política económica argentina, lamentablemente. Agustín, ¿te entusiasma haber quedado primero en el sorteo? ¿Qué sentiste cuando en el sorteo, en la lista, quedaste como la primera imagen que la gente ve cuando piensa en un partido libertario? Me refiero a la boleta. No, la verdad que no. Te repito, te acabo de decir que creemos en la gente y que confiamos en la gente. Si nos hubiera tocado ir al medio o al final, la gente nos hubiera buscado para votarnos, ¿no? O sea, nosotros creemos que la gente toma buenas decisiones, no malas decisiones. Hay gente que piensa que la gente toma malas decisiones y por eso la quiere obligar a hacer determinadas cosas usando la fuerza del Estado. Nosotros creemos que no, que la gente puede elegir qué hacer con su plata mucho mejor que el burócrata de turno, inclusive también para ir a marcar una cruz en un casillero a la hora de ir a votar, ¿no? Nosotros creemos que la gente no hay que obligarla a estar afiliada a un sindicato y descontarle un porcentaje de su sueldo todos los meses mediante una ley. Creemos que la gente cree que el sindicato le presta un buen servicio de manera voluntaria, va a aportar, va a transferir. No es necesario que lo haga de manera obligatoria. Los que piensan que la gente toma malas decisiones son los que obligan a la gente a hacer determinadas cuestiones. No es nuestra forma de pensar, Agustín, y lo mismo lo sostenemos para el voto. ¿Cuánto puede demorar una persona en leer la boleta? ¿30 segundos? Yo creo que la gente valora su voto mucho más que 30 segundos. Inclusive hacemos un llamado público a la gente, pedirle que el 26 de octubre no deje de ir a votar.
es la posibilidad que tiene de ir a hacer valer su posibilidad, sea por nosotros o por cualquier otra expresión política. Lo que no podemos hacer es que el aparato del PJ de Córdoba tuerza la voluntad de la gente que no vaya a votar, porque ellos sí van a ir a votar todos, todos, arriados a fuerza de bolsones, promesa de planes sociales, a cambio de pagar en efectivo, de entregar bolsones, materiales, chapas y demás, nos van a hacer ir a votar todos, porque aquellos que nos dicen que Córdoba es Disney y no pudieron asegurar en 26 años un inhibidor de celulares en Bower para que no funcione el mayor call center tumbero de la República Argentina, donde se hacen estafas online, secuestros virtuales y demás. Algo tan simple como eso no lo lograron hacer en 26 años de gobierno. Aquellos que nos dicen que tienen un modelo de salud pública para exportar a la Argentina, cuando vos vas a pedir un turno para esperarte la vesícula en un hospital público en Córdoba, y te dan 4 meses de demora. Aquellos que dicen que tienen un modelo de educación en el cual Córdoba es señero, el 50% de los chicos en Córdoba no termina el secundario. Creemos que poco tienen que aportar o exportar al resto de la República Argentina. Entonces tampoco hay que creer en eso, y el 26 de octubre le pedimos a toda la gente que vaya a votar. Si nos elige votar a nosotros, estamos seguros de que nos van a buscar. Eso no es problema, confiamos en la gente, Agustín. ¿Tenés una posición tomada sobre lo que está circulando respecto de José Luis Espert, o preferís todavía no tomar posición porque lo estás analizando? Mira, nosotros la figura de Fred Machado la salimos a denunciar, fuimos los primeros. Cuando ningún medio lo levantaba, ahí están nuestras redes sociales, lo pueden buscar. Nosotros salimos a decir, esta persona que está denunciada, está siendo investigada en ese momento en Estados Unidos, en un juzgado de Dallas, si no me acuerdo mal, es la que está financiando no uno, sino 2 aviones a José Luis Espert. En eso también están equivocados los medios, y por eso nosotros dejamos de trabajar en esa campaña, a pesar que era un candidato liberal y demás. Y le retiramos el apoyo a José Luis en ese momento. Lo seguimos sosteniendo, no tenemos ningún problema. No consideramos que la gente que piensa distinto a nosotros sean todos ladrones ni delincuentes, ni todos los que dicen pensar como nosotros sean todos honestos y transparentes. Nosotros queremos que la justicia actúe, y de manera muy dura, con cualquier persona que se corrompe o que comete un delito. Agustín Spassky, candidato del Partido Libertario, el primero que van a encontrar en la boleta el 26 de octubre. Gracias por la comunicación con CDM Noticias Radio, que tengas buen día. No, Agustín, muchísimas gracias a vos, muchísimas gracias a Renata de darnos el espacio y la posibilidad de conversar a través de ustedes, hacer llegar nuestras ideas a la gente de Capilla del Monte. Muchísimas gracias, muy amables. Hasta luego.